La industria del cine, al ser un medio de comunicación, ha desempeñado un papel fundamental en la formación de nuestras percepciones y valores culturales. Sobre todo las películas de Disney han dejado una huella en la imaginación colectiva y cautivado a audiencias de todas las edades. Sin embargo, a medida que la sociedad se hace más consciente de la importancia de la inclusión y la representatividad, la percepción de la audiencia sobre los cambios étnicos en los personajes de las películas de Disney se ha convertido en un tema de análisis ético y moral. Por ello, para abordar esta cuestión desde una perspectiva ética, es necesario recurrir a destacados filósofos, tales como Aristóteles, quien expone sobre la virtud y la búsqueda de la excelencia moral, y en su caso su enfoque nos ayudará a evaluar si los cambios étnicos de los personajes promueven una representación inclusiva y respetuosa de diversidad, o si simplemente buscan satisfacer intereses comerciales. También en el caso de Immanuel Kant, él propone el concepto del imperativo categórico, una regla que nos incita a tratar a los demás como fines en sí mismos y no como medios para nuestros propios fines. Lo cual, ligado a nuestro tema, este principio nos ayudará a analizar si los cambios étnicos están basados en un auténtico respeto y reconocimiento de culturas representativas o si en realidad se trata de una estrategia comercial que utiliza la diversidad como un medio para el lucro. Por otro lado, nos apoyaremos en la mirada del filósofo John Stuart Mill, también conocido por su respaldo hacia la teoría ética del utilitarismo, la cual abogaba por las consecuencias y el bienestar general como criterios morales. Y por último, los planteamientos de la filósofa española Adela Cortina sobre la ética del diálogo y la ciudadanía nos permitirán reflexionar si los cambios étnicos en los personajes de Disney promueven la valoración y el entendimiento de otras culturas o si simplemente los reducen a estereotipos distorsionados. Por ello, en el presente ensayo, analizaremos la percepción de la audiencia sobre los cambios étnicos en los personajes de las películas de Disney como un caso de estudio ético y moral, y todo ello citando y aplicando las ideas de los filósofos ya mencionados. Todos sabemos que las películas de Disney están cambiando. Un ejemplo de esto es La Sirenita, ya que en la primera edición de La Sirenita teníamos a un personaje de tez blanca con cabello pelirrojo. Sin embargo, en esta última tenemos a la misma protagonista, pero con una piel más oscura y con el cabello más oscuro. Esto generó que muchas personas estén tanto a favor y en contra, ya que según algunas personas esto pues no aportaba la narrativa, otras personas sí, etc. Por ejemplo, Stuart Mill nos comenta acerca de la autonomía y cómo esa nos permite desarrollar las capacidades involucradas en las elecciones críticas. En este caso hay muchas personas que estaban en contra de esto desde un lado más racista y habían otras personas que apoyaban esto ya que pues era un abrazo a la diversidad y a la inclusión. Stuart Mill también nos comenta acerca de justamente esto, la libertad de expresión, la cual tiene casi tanta importancia como esta misma libertad de pensar y que estas dos libertades son inseparables para la práctica del hombre. Aristóteles nos comenta algo muy interesante acerca de la honestidad y eso lo podemos ver en este caso, ya que él habla que la honestidad se sitúa entre los vicios de la mentira habitual y el hecho de no tener cierto tacto al saber hablar. Entonces él dice que es importante que si no se tiene ese tacto a veces es mejor no hacerlo. En este caso, al vivir en un mundo de redes sociales es muy fácil tener opiniones y acá podemos observar algunas opiniones negativas y racistas acerca pues de este tema. Para este caso queremos enfatizar un video que se hizo viral en las redes sociales en donde se ve a niñas de tez oscura, morenitas, viendo el tráiler de La Sirenita por primera vez. En este caso ellas se sienten demasiado emocionadas porque por primera vez ven pues en cines a alguien que se parezca a ellas físicamente. Entonces esto nos recuerda mucho a lo que Aristóteles comenta acerca de la felicidad, que esta se cultiva donde el hombre es libre y estas niñitas se sienten libres y contentas de poder verse identificadas y reflejadas en alguna película, cosa que no pasaba antes. Entonces podemos entender que la felicidad al fin y al cabo es el retorno a uno mismo y lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y este es el eje de la felicidad aristotélica y lo muestran muy bien en este caso, ¿no? Que lo más importante de la película se logró, que es que más niñas se sientan identificadas y se genere esta inclusión, ya sea mínima, pero significativa. Además también existen otros casos como por ejemplo Campanita de Peter Pan y Wendy del 2023. También está Nick Fury de Marvel Studios, ¿no? En los cómics era una persona de tez blanca y fue modificado para las películas live action. Y por último, pero no tan radical, el genio de Aladdin, ¿no?
Ahora nosotros, si bien sabemos que no solamente estas personas o al menos las empresas como Disney han modificado esto por una inclusión, sino también sabemos que fueron modificadas por el trabajo de los actores que le dan vida a estos personajes. Nosotros de todas formas igual consideramos que todo esto se basa en el trabajo narrativo de las películas o el uso del tratamiento de los personajes icónicos como por ejemplo Campanita o el genio de Aladdin, ¿no? Si bien algunos logran enfatizar con el público y el público logra darles esta aceptación, hay otros que intentan, o un grupo pequeño que intentan sabotear, ya sea el personaje, ya sea la misma película, en diferentes casos, como por Algo que se comenta mucho entre las personas que se oponen a este tipo de cambios en los personajes de las películas de Disney es que lo consideran como una inclusión forzada, que lo hacen por ser una moda, o que es una falta incluso de respeto para los personajes que fueron creados desde un principio con ciertos rasgos físicos. Pero lo cierto es que desde el punto de vista ético, todos estos cambios están justificados. Desde la perspectiva aristotélica específicamente, sabemos que el hombre actúa buscando un determinado bien, y estas inclusiones lo que buscan es justamente un bien. Lo que buscan es poder dar diversidad a los personajes de sus películas, en este caso las películas de Disney, y que más personas se puedan sentir identificadas con estos personajes. Por el lado de las virtudes aristotélicas, nosotros creemos que las virtudes aristotélicas son muy importantes para los personajes, ya que en cuanto a la narrativa y tratamiento de estos personajes, pueden llegar a enfatizar, teniendo las virtudes aristotélicas, pueden llegar a enfatizar con el público y el público también con los mismos personajes. Como por ejemplo tenemos acá a Nick Fury, que él maneja las virtudes aristotélicas de la fortaleza y la justicia, ya que es como un superagente secreto, superhéroe, y pues dado de que en el live action de Marvel Studios se ha dado este cambio étnico, no ha habido ninguna queja, no ha habido ningún sabotaje. De hecho, el personaje es uno de los más queridos de toda la saga de Marvel Studios, y nosotros es por ello que creemos que las virtudes aristotélicas también son muy importantes para los personajes, para los actores, para que puedan también confabular con el público objetivo al que está dirigido. Muchas críticas han sido dirigidas a estos cambios, lo que ha generado que muchas de esas películas o series no tengan el éxito o la acogida que se esperaba. Sin embargo, las modificaciones étnicas se siguen haciendo, y creemos que más allá de querer lucrar con sus producciones, lo cual es totalmente normal al tratarse de una empresa, desde Disney se actúa, como menciona Immanuel Kant, con la virtud máxima, que es la buena voluntad, ya que no se les incluye, ya que no se les incluye con el objetivo de perjudicarlos, menospreciarlos o juzgarlos, sino todo lo contrario. Se busca esta inclusión buscando beneficios hacia los grupos étnicos que vienen teniendo más protagonismo en el último tiempo. Desde una perspectiva moral, es fundamental considerar la importancia de la inclusión y la representación precisa de las diversas culturas en las películas. La sociedad moderna es cada vez más consciente de la necesidad de romper estereotipos y promover una representación auténtica y respetuosa de las diferentes comunidades étnicas. Al incluir personajes de diversas etnias en las películas de Disney, se puede fomentar un mayor entendimiento y empatía hacia las culturas diversas, contribuyendo hacia la construcción de una sociedad más inclusiva. Desde una perspectiva ética, es esencial abordar las posibles críticas y preocupaciones que puedan surgir con respecto a los cambios étnicos en los personajes de Disney. Algunas personas pueden argumentar que estos cambios son solo una estrategia de marketing o una forma de capitalizar la tendencia hacia la diversidad sin un verdadero compromiso con la inclusión y la igualdad. Es importante que Disney y otras compañías cinematográficas se esfuercen por evitar la apropiación cultural, trabajando en colaboración con expertos y comunidades para garantizar una representación auténtica y respetuosa. La percepción de la audiencia sobre los cambios étnicos en los personajes de las películas de Disney plantea importantes cuestiones morales y éticas en el campo del entretenimiento y la representación cultural. En los últimos años hemos sido testigos de un movimiento hacia una mayor diversidad y representación en las películas que incluye la inclusión de personajes de diferentes etnias y culturas. En este contexto, la forma en que la audiencia percibe estos cambios es crucial. Es importante reconocer que la percepción de los cambios étnicos en los personajes de Disney puede variar significativamente entre las personas, ya que cada individuo tiene una perspectiva única basada en su propia experiencia, valores y creencias. En conclusión, la representación étnica en el cine es un tema complejo que requiere un balance entre la fidelidad cultural y la adaptación creativa.
Por ello, la visión de Aristóteles sobre la virtud como un punto medio nos exige buscar representaciones que reflejen esa diversidad de manera auténtica y respetuosa, y evitando así caer en estereotipos ofensivos o en una apropiación cultural irrespetuosa. Si estos cambios más inclusivos afectan positivamente a las personas y les genera felicidad en uno mismo, debido en este caso a la representación de este grupo minoritario en las pantallas grandes, sobre todo en las películas de Disney, genera pues el retorno a uno mismo y se llega al eje de la felicidad aristotélica. Como conclusión, particularmente, creo que Disney debería trabajar mejor la inclusión, ya que siempre va a haber gente en contra y gente a favor de los dos lados. Entonces debería trabajar mucho mejor la inclusión para poder enfatizar con el público, ¿no? No tanto por el lado de los personajes icónicos, sino también por el lado de repente de cómo se enfatiza con los personajes, con los mismos, el mismo público, qué público está dirigido, etcétera. Como segunda conclusión tenemos de que desde mi punto de vista aristotélico creo y considero que nosotros como público deberíamos de tener un poco más de prudencia, ya que nosotros solemos expresarnos, al menos nuestra generación solemos expresarnos a través de las redes sociales, y nosotros creemos que estos mensajes o estas expresiones no llegan a los actores. De hecho llegan a los actores, y estos actores, bueno, a los personajes, detrás de estos personajes están los actores, son personas comunes y corrientes que también sienten y tienen emociones. Entonces considero que el público debería tener mucha más prudencia al momento de cómo se expresa a través de estos personajes, porque de todas maneras detrás de estos personajes hay personas que tienen sentimientos. Como conclusión, considero que hoy en día cada vez más producciones intentan incluir cambios en las etnias de sus personajes que originalmente eran caucásicos. Y creo que es beneficioso para la sociedad en general. Creo que esta inclusión puede ser considerada correcta o justificada siempre y cuando las representaciones que hagan las empresas, en este caso Disney, pues no caigan en estereotipos o estigmas que puedan ser ofensivos o tomados como una falta de respeto hacia las etnias que vienen siendo incluidas.